Saludos, queridos pacientes y familiares del Centro Nefrológico Hugo Chávez. Cuando se hizo el diagnóstico de esta comunidad que ustedes conforman, uno de los elementos que emergieron de las pruebas psicométricas que aplicamos era el hecho de que de alguna manera estaba afectada algo que en psicología se llama la funcionalidad familiar. La funcionalidad familiar es la forma en que los miembros de la familia se relacionan entre sí. Se supone que esto debería ser cercano a lo óptimo, que fluyese la comunicación, que hubiese dentro de la familia un apoyo, hubiese una solidaridad, que hubiese una comprensión, pero que también hubiese respeto, hubiese espacio para cada uno de los integrantes. Pero que cuando se planteaba la situación de que uno de los integrantes de la familia eh, estaba enfrentando el hecho de vivir con enfermedad renal crónica, esta funcionalidad familiar se veía de alguna manera afectada. Entonces, el propósito de esta presentación es explorar algunas de estas vicisitudes que se presentan en estas familias de conformidad con la información que recabamos. Y para ello tenemos allí tres preguntas. ¿Qué pasa si yo soy el paciente? Si yo soy un enfermo renal crónico, pues entonces mi vida va a verse de alguna manera modificada en la medida en que se va a necesitar un reemplazo de la función renal. En este caso, ese reemplazo es la hemodiálisis. La hemodiálisis, ustedes lo conocen mejor que yo, requiere tiempo, requiere por lo menos 3 horas, idealmente 4, 3 veces a la semana. Luego esa hemodiálisis impone limitaciones, implica incomodidades, implica padecimientos concomitantes, por razón por la cual yo como familia, como enfermo, voy a requerir de mi familia como una red de apoyo. ¿Qué pasa si la familia no está dispuesta a ello? Bueno, entonces surge allí una disfuncionalidad familiar. ¿Qué ajustes hay que hacer en una familia frente a la necesidad de la hemodiálisis? Bueno, hay que básicamente organizarse. ¿Por qué? Porque los demás miembros de la familia también siguen teniendo necesidades, también siguen requiriendo afecto, solidaridad, compañía, apoyo, contención, límites. Todo lo que ocurre en una familia normal sigue ocurriendo, solamente que ahora hay una persona, uno de los integrantes que tiene esta necesidad especial. Y luego, ¿cómo afrontar las exigencias y las dificultades que impone la hemodiálisis? La respuesta aquí viene marcada por una figura que se llama la resiliencia. Sobre eso vamos a estar conversando el día de hoy. Uno de los conceptos fundamentales en esta materia es procurar alcanzar o mejorar una condición o una cualidad de las personas que se llama la autoeficacia. En psicología se habla de autoeficacia cuando una persona se reconoce a sí misma como capaz de solventar las cosas que le pasan, cuando es capaz de hacer las tareas que requiere, cuando es capaz de satisfacer sus propias necesidades. Y aquí vamos a encontrar que efectivamente un enfermo renal crónico de alguna manera tiene una limitación de su autoeficacia. Pero eso no significa que el enfermo renal crónico no pueda, en modo alguno, eh, atender a su propia satisfacción, que pueda atender a su propia individualidad. De hecho, en mi experiencia como interventor en este centro, yo me he encontrado con personas que mantienen una autoeficacia muy importante. Son personas que se desplazan por sí mismas, por ejemplo, que manejan, incluso manejan motocicletas, que son personas que continúan con su vida productiva y que de alguna manera, pues eso no puede ser atribuido a la suerte, sino que tiene que ver con una actitud interior. Esa actitud es lo que llamamos autoeficacia y va a incidir en esa capacidad que vamos a
comentar después, que es la resiliencia. La resiliencia es la habilidad para seguir adelante independientemente de que las condiciones que me rodeen sean adversas. Es decir, la capacidad para continuar viviendo, continuar si se quiere en bienestar a pesar de que las situaciones que me rodean sean extremadamente adversas. Mas no es solamente el enfermo renal quien debe propender hacia la autoeficacia. No lo va a lograr solo. La familia precisamente juega un papel importantísimo en darle a esa persona el apoyo, el consejo, el afecto que necesita para que, aún teniendo una condición que es irreversible, pueda seguir adelante y pueda continuar con su propio pie. Es esa capacidad de sentirme que yo puedo, que yo soy capaz. Y esa misma autoeficacia también tiene que ser procurada por los demás miembros del grupo familiar. El cuidador debe, o más que debe, necesita ser autoeficaz. ¿Para qué? Para no perderse, para no desvanecerse, para no desdibujarse en el cuidado de su familiar, en descuido absoluto y en desmedro absoluto de sí mismo o de sí mismo. Entonces, esta autoeficacia es, por una parte, el resultado de una decisión consciente de actuar en una determinada manera, pero también tiene que ver con el reconocimiento de las propias posibilidades y con el mantenimiento en el aquí y en el ahora. El pasado no se puede modificar, el futuro no ha llegado. El único sitio donde nosotros tenemos capacidad de gerencia, capacidad de actuación, donde tenemos realmente poder, es en el aquí y en el ahora, en el presente más absoluto. Y si nos mantenemos allí, evitando la culpa, el arrepentimiento, la nostalgia, la depresión, que es la típica respuesta de mirar demasiado hacia el pasado. Y si evitamos mirar hacia el futuro, que nos va a conducir hacia la anticipación, que es propia de la ansiedad, de la angustia, del miedo, y nos quedamos aquí y ahora, en este momento, podemos ser muy potentes, podemos ser muy eficaces y podemos alcanzar esta autoeficacia. También es fundamental para el mantenimiento de la funcionalidad familiar entender que, frente al diagnóstico de la enfermedad renal crónica y frente a la indicación de un tratamiento sustitutivo como es la hemodiálisis, que es lo que se hace en este centro, la vida familiar no se acota únicamente en venir al centro y recibir el tratamiento o traer a mi familiar para que reciba el tratamiento y estar pendiente de las consultas y estar pendiente de la medicación. Es obvio que eso hay que hacerlo, es obvio, pero que por dedicarse al cuidado, que por cuidarme a mí mismo como paciente o a mí misma como paciente, si fuera el caso, no se pierdan las otras dimensiones familiares. El paciente renal crónico sigue siendo padre, sigue siendo madre, sigue siendo hijo, hija, sigue siendo esposo o esposa, sigue siendo trabajador o trabajadora, sigue teniendo amistades y en la medida en que conserve esos roles y los trate de seguir ejecutando, la vida va a ser más rica y, por supuesto, la familia va a mantenerse como una unidad más cohesiva porque va a seguir cumpliendo con sus propósitos. ¿Para qué se está en familia? Hagámonos esa pregunta. Eh, Cuando un hombre y una mujer deciden casarse y tener hijos o no tenerlos, por ejemplo, lo hacen porque quieren reunirse, porque están vinculados por un afecto, porque quieren tener progenie, porque quieren emprender en conjunto, porque quieren adquirir un inmueble o tener un lugar donde poner sus propias reglas. Es decir, la familia es como la sociedad, pero en pequeñito. Y se supone que es en la familia donde se obtiene
el mayor grado de apoyo, el mayor grado de felicidad, de realización de los seres humanos. Entonces, si tenemos una familia, pero en esta familia hay un paciente, esa es la familia de un paciente, pero la familia no es única y exclusivamente la familia de una persona enferma. Es una familia que sigue teniendo necesidades, que sigue teniendo otros integrantes que tienen otros proyectos y que deben conservarlos, que requieren conservarlos precisamente para que esa unidad siga funcionando de una manera saludable y armónica. Si única y exclusivamente la familia existiese para la enfermedad, entonces evidentemente que se está sembrando el camino y se está abonando el terreno para una serie de patologías, para los trastornos de ansiedad, para los trastornos depresivos, para los trastornos obsesivos, para los trastornos que tienen que ver con el temor a la enfermedad, es decir, para las patologías psicológicas. Entonces, si tenemos conciencia de que como familia y como individuos que formamos parte de ella, tenemos otras dimensiones, además de la de ser enfermo o de ser cuidador de un enfermo crónico, esto va a asegurar que la familia pueda seguir conservando su funcionalidad. Frente al diagnóstico, mientras más información se tenga, mucho mejor van a resultar las cosas dentro de la familia. ¿Por qué? Porque si una persona tiene necesidades especiales, como un enfermo renal crónico, que tiene que guardar una dieta específica, que tiene unas limitaciones a la ingesta de agua, que necesita mantener una medicación específica, que debe aprender a controlar su peso y a conocer la influencia del líquido en su composición corporal, que tiene que generar prácticas para poder tolerar las molestias propias de la hemodiálisis en ciertos momentos. Si esas personas, sea el enfermo o sean los familiares, no se informan al respecto, la enfermedad los va a sorprender a cada instante. Y eso obviamente va a incidir en una sensación que no es nada agradable, que es el desasosiego, el pesar, la ansiedad, la preocupación propia de no tener información. Si todos los miembros de la familia se informan sobre la enfermedad renal crónica, podrán alinearse hacia el propósito de mantener la calidad de vida del enfermo, incluyéndose al enfermo como tal. Y esto va a hacer que se ahorren dificultades en ese seno familiar, en ese grupo familiar, simple y llanamente que informándose, solamente por el conocimiento. Y por eso se dice aquí en esta presentación que aquí el conocimiento es poder. El conocimiento obviamente no va a conducir a una curación mágica, pero va a hacer que la enfermedad no progrese de una manera incontrolada, va a permitirle tener herramientas para poder sobrellevar las complicaciones que pudieran plantearse y en líneas generales va a hacer este tránsito muchísimo más leve. En otro momento de esta intervención, yo les di alguna información acerca de lo que es la comunicación efectiva y la comunicación asertiva. Una familia que no se comunica es una familia disfuncional. Si cada quien anda por su camino y no hay compartición de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, de lo que estoy necesitando, de lo que estoy queriendo, esa familia va a tender a disgregarse, porque ese es el riesgo de la disfuncionalidad, que los vínculos que existen entre los sujetos, más allá de la consanguinidad y del afecto, se vayan de alguna manera deteriorando, vayan perdiendo calidad. Para ello, pues, ya vimos en su momento que la comunicación es la transmisión de un mensaje utilizando un canal y verificando que la persona lo haya recibido y permitiendo la retroalimentación y tomando en consideración que
ese proceso de transmisión de la información, pues pueden existir dificultades, barreras, ruidos, etcétera, etcétera. Ahora bien, voy a volver a insistir sobre el elemento de la asertividad y sobre el elemento de la efectividad. Una comunicación es efectiva cuando lo que se quiere decir es tan comprensible que a la otra persona le llega simple y llanamente y no tiene que hacer ninguna interpretación complicada ni difícil acerca de eso. Por ejemplo, vamos a poner un caso. A mí me ven de mal humor en mi casa y me preguntan, ¿qué te pasa? Nada, no me pasa nada. Y lo digo en mala manera. ¿Eso es una comunicación efectiva? No. La otra persona, sea mi mamá, mi papá, mi esposa, mi hijo, mi hija, quien sea, va a saber que yo ando mal, que yo tengo una incomodidad, pero lo va a suponer del tono desagradable, del gesto que yo tengo, pero no va a saber qué es lo que pasa. Es mucho más sencillo. ¿Qué te pasa? Estoy molesto, estoy preocupado, estoy triste. Y si en ese momento no tengo ganas de conversar al respecto, digo, y quisiera hablar de eso en otro momento. Esa comunicación es efectiva. La otra persona ya sabe que en mí está pasando algo, aunque no tenga el detalle, aunque no tenga el cuento hasta el último detallito, pues. Ahora, ese ese mensaje puede ser dicho de una manera que sea respetuosa con el afecto que se supone que nos tenemos entre nosotros, o puede ser dicho de una manera completa y totalmente hostil. Por ejemplo, cuando hablábamos de comunicación asertiva, no es lo mismo que yo te diga a ti, tú eres el culpable de que yo me sienta de esta manera, a que yo me refiera a esa persona diciéndole, mira, yo me estoy sintiendo de esta forma y quería compartirlo contigo, porque yo me siento de esta forma cuando tú estás presente o cuando tú haces X cosas o dejas de hacer X cosas. Fíjense cómo es diferente el planteamiento. En el primero hay una culpabilización. Tú eres culpable. Fíjense que estoy utilizando un dedo acusador de lo que a mí me está pasando. Tú eres el que, o la que me haces molestar, o la que me decepcionas, o la que me defraudas, o la que no me atiende, o la que no me cuida, etcétera. Bla, 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 bla. Mientras que en el segundo ejemplo yo estoy diciendo, yo me estoy sintiendo triste, yo me estoy sintiendo molesto, yo me estoy sintiendo preocupado, yo me estoy sintiendo solo y lo quiero compartir contigo, a ver si tú tienes algún interés en tratar de modificar esta circunstancia. Mientras más efectiva y mientras más asertiva sea la comunicación interfamiliar, muchísimo mejor van a ser las relaciones en esa familia. La resiliencia, que fue lo primero que les comenté, que era una de las cualidades fundamentales para poder disfrutar de una familia funcional, aún en presencia de un enfermo renal crónico. Eh, es quizá uno de los conceptos más sencillos, pero más difíciles de alcanzar. Es la tolerancia a la adversidad, es la tolerancia a la frustración expresada en términos positivos. Se dice que uno de los indicadores de madurez psicológica es el hecho de que los seres humanos adultos aprendamos a aceptar que no siempre vamos a alcanzar las metas que nos hemos propuesto, que no siempre las cosas van a salir exactamente como las hemos planificado, a pesar de que ello nos resulte terriblemente incómodo, desagradable o inclusive doloroso. Esto lamentablemente no se aprende por decreto, esto es algo que requiere muchísima eh, capacidad de adaptación y que además requiere apoyo. Parte de la idea de esta intervención era servirles a ustedes de apoyo precisamente en ese tipo de procesos para adquirir resiliencia y yo espero continuar con ustedes haciendo voluntariado precisamente para que ustedes tengan en mí una oportunidad, una escucha que les puede ayudar a
darles contención, a darles psicoeducación y darles recursos para que ustedes alcancen esto. Pero básicamente la resiliencia se adquiere a través de una virtud de fe que se llama la templanza, que es aprender a soportar a través de la meditación, a través de la oración, a través del mindfulness, a través de la creencia, de la fe, del yoga, de la actividad física. Usted busque el camino que, frente a una circunstancia que no pueden modificar, como es la enfermedad, lo que podemos hacer es adaptarnos nosotros a la realidad que se nos impone. Es una pretensión a veces estéril pretender que el mundo cambie para que yo sea feliz. El mundo no va a cambiar porque yo lo desee así. El que puede adaptarse, el que puede ajustarse, el que puede buscar mecanismos para trascender, soy yo. Y cuando digo yo, digo un enfermo, cuando digo yo, digo un familiar, cuando digo yo, digo cualquier persona. Eh, yo, la primera vez que hice un ejercicio con ustedes, los puse a tratar de mover una pared. Y les dije, el día que ustedes puedan mover la pared, aunque sea 1 centímetro, ese día ustedes podrán cambiar el mundo. Y se dieron cuenta de que no era posible porque las paredes no se mueven. Entonces, si la pared no se mueve, ¿quién se puede mover? Se pueden mover ustedes. Me puedo mover yo. La resiliencia va por allí. Si en mi familia hay problemas, pues entonces trataré de yo hacer algo positivamente, no quedarme sin hacer nada, sino tratar de yo desde mí intervenir en esa circunstancia para tratar de modificarla. Y si la circunstancia aún así no se modifica, entonces deberé buscar los mecanismos de adaptación necesarios para poder seguir adelante. De eso se tratan, por ejemplo, los mecanismos de afrontamiento, y algunos tratan de el reconocimiento de la emoción y otros tratan de la situación que es dificultosa. Cualquiera de los dos es valedero para ustedes. Con este video yo quiero despedirme de la mayoría de ustedes. Quisiera que lo repartieran entre sus compañeros que no están en el grupo y decirles pues que en mí tienen a una persona que está dispuesta a acompañarlas, no solo en el marco de mi pasantía, sino más allá también. Yo a muchos de ustedes les he dado mi teléfono y bueno, ese teléfono siempre está disponible para ustedes, para escuchar y para dar una orientación. Les agradezco mucho su atención, les deseo todo el bien, bendiciones, les deseo salud y como me lo habrán escuchado decir antes, esperanza siempre. Hasta luego.